El abuso sexual y la violencia infantil. Dos temáticas que impactan no solo a una generación, sino a muchas. Una temática que en muchas ocasiones pueden generar traumas de por vida. Hoy en nuestro podcast hablaremos del trauma continuo, su importancia y su relación en la parte familiar con las temáticas de abuso sexual. Bienvenidos. A moment of clarity. Antes de iniciar este podcast, queremos agradecer a todos nuestros usuarios y pacientes que decidieron compartir sus historias. Todos los datos de identificación fueron cambiados para el anonimato de nuestros usuarios. El trauma y el abuso tienen lugar de manera constante y que pueden ir desde la falta grave de atención y cariño durante los años de vida hasta los años que suceden en etapas posteriores del desarrollo. Desde los actos severamente abusivos hasta los menos traumáticos, y desde los actos intencionalmente dañinos hasta los poco acertados. Los más graves serán aquellos que afectan la integridad corporal, en tanto que los menos serios son las pérdidas temporales y los accidentes menores. En este podcast va a ser nuestro propósito entender la crisis que tiene lugar tras la pérdida de las fronteras corporales a causa del incesto, el abuso físico, de pérdidas de partes del cuerpo y de intervenciones médicas. Asimismo, hablaremos de los efectos similares, aunque menos evidentes, de los pacientes que han experimentado traumatismos menos profundos y así como los mecanismos que favorecen a la supervivencia. Queremos dar a entender que las fuerzas que pueden movilizar los pacientes comprendidos en todas estas categorías para poder continuar su desarrollo y que a pesar de esas probabilidades en su contra y de tal modo pueden aprovechar su máxima capacidad para ir enfrentando los traumas en su vida. Vamos a iniciar hablando del trauma físico severo en la infancia. El trauma más severo para un bebé es la negligencia o el abuso por parte de sus padres durante sus primeros meses de vida. Si existe una completa ausencia de cuidados, cariños, el niño no desarrolla ni física ni emocionalmente y tampoco desarrolla el aspecto cognitivo, e incluso puede llegar a morir. A pesar de que es posible encontrar una gran negligencia durante los primeros años en las historias de muchas personas que posteriormente sufren de abuso físico y sexual, en otros casos la etapa de bebé brazos se desarrolla relativamente bien y no sucede abuso hasta que el niño es una persona más independiente. Los niños que nacen con defectos o discapacidades a causa de un nacimiento prematuro o complicaciones durante el parto pueden recibir un cuidado físico excelente de parte de uno de sus padres devotos y del personal de enfermería. Sin embargo, las coerciones de la incubadora, la alimentación intravenosa, el equipo de monitoreo, así como la intromisión de procedimientos médicos, todo ello viola el cuerpo del niño y frustra su anhelo de estar junto a la madre en búsqueda de comida, seguridad y confort. En las primeras etapas se desarrolla una identidad traumatizada, sentimiento que puede mejorar a través de una recuperación futura o que puede crear debido a las invasiones constantes a su piel y privacidad personal. Ahora bien, vamos a hablar de una segunda parte, y es el abuso físico y sexual en los bebés y en los niños pequeños. El abuso físico y sexual empieza con los bebés o con los niños muy pequeños, cuando la frustración de los padres los lleva a maltratar a un bebé o a estimular a un lactante. Ejemplos de este tipo aparecen en las primeras historias que presentan Freud, en 1893. Su paciente, conocido como el hombre de lobos, recordó hasta dónde le alcanza la memoria haber sido utilizado sexualmente por su hermana en 1918. Tales niños podían haber sufrido un abuso por un adulto antes de que empezaran un patrón de incesto entre los hermanos. El abuso sexual y negligencia en la infancia tardía. Los casos de abuso sexual que tienen lugar en la infancia tardía son traumáticos en sí mismos, pero a menudo resultan aún más porque suceden en un contexto de relaciones familiares que han estado desequilibradas desde el principio. El abuso sexual se produce cuando hay un ambiente generalizado de negligencia que caracteriza a estas familias y que pueden constituir un intento paradójico para resolver la soledad. En este caso voy a plantearte un ejemplo de un paciente. John creció en una familia de ese tipo. Buscó un tratamiento a causa de su aversión sexual con su esposo. Durante un largo tratamiento que incluía terapia sexual y psicoterapia individual intensiva, surgió el relato de negligencia y abuso durante la infancia. Ella nació cuando su madre, una joven promiscua de 19 años, quedó embarazada en una relación de una noche con un soldado. Su madre adolescente no se preocupaba por la niña, por lo que su abuela se hizo cargo durante la primera infancia. Cuando
Posteriormente, la madre se casó y tuvo hijos. John pidió encarecidamente regresar con su madre, y a la edad de 6 años se le permitió volver con ella. Aunque su madre no se preocupaba por ella, prefería a sus dos medios hermanos, su padrastro se interesó vividamente en ella. Era un hombre paranoide y pegajoso que estaba celoso de la madre de John y que sexualizó su relación con John. Con frecuencia caminaba desnudo por la casa y pedía a la niña que se peinara su larga cabellera mientras se encontraba sentada en un taburete paralizada del miedo. Sintiéndose sola y estando desatendida en casa, la niña deambulaba sin supervisión por las calles en su pueblo rural de Boyacá. Un hombre en una casa cercana estableció amistad con ella, la llevó y le pidió que le acariciara unos genitales hasta que finalmente tuvo un coito con ella. Esto sucedió varias veces y John recordó que sentía que por lo menos se preocupaba por ella, al igual que sentía que su padrastro se preocupaba más por ella que por su madre. El sexo con su vecino terminó cuando la esposa se enteró de las visitas de John y le prohibió tajantemente que regresara, culpándola de seducir a su esposo. John tuvo que contarle a sus padres estos incidentes. Mientras la relación con sus padres continuó siendo perturbadora y traumática, el padrastro era psicótico a intervalos y en ocasiones amenazaba a la madre de John con un cuchillo. La madre hacía todo lo posible para apaciguarlo, al tiempo que tenía aventuras extramaritales a escondida. Por último, cuando la niña tenía 12 años, su padrastro la llevó al cuarto de un baño, exhibió sus genitales y le pidió que tocara su pene. John sintió náuseas, huyó de la casa y regresó con su abuela de forma permanente, pero nunca logró superar el sentimiento de exclusión de su madre y de su padrastro. Como es la historia de John y muchas mujeres que han tenido que enfrentar historias de negligencia, al mismo tiempo sufrieron de abuso y enfrentaron a diferentes problemas, obtuvieron diferentes grados de éxito en sus vidas posteriormente a su adultez. El tratamiento les produjo a todos un gran cambio, pero ellas, al igual que otras mujeres que padecieron de negligencia y abuso a lo largo de su primera infancia, siguieron preocupadas por las huellas de dicho abuso. Pero las niñas no son las únicas que han sido agredidas sexualmente. Los niños son objeto de toda clase de abuso por parte de cualquiera de los padres, y no en ocasiones por parte de personas externas. Durante mucho tiempo se ha reconocido el problema de las relaciones homosexuales entre los internados en niños. La prensa popular ha estado repleta de casos en que los encargados de cuidados de los niños, como maestros, sacerdotes, han seducido o agredido homosexualmente a niños y niñas. Años antes de que el abuso sexual se discutiera abiertamente, las investigaciones de Fairbairn en 1935 escribe lo siguiente en su ensayo sobre el problema de la agresión de los niños, y notable por su previsión, en la que afirmaba que el problema de abuso sexual de niños era en ciertos casos más serio que el de las niñas. A causa de que el abuso sexual eran aún menos aceptados por la sociedad, estos se veían sometidos a una vergüenza y a una soledad más profunda. A continuación, te voy a describir la historia de dos pacientes que formaron pareja, pero que al mismo tiempo fueron dos personas abusadas sexualmente durante su infancia. En este caso vamos a hablar de la historia de Luis y de Valentina. Luis y Valentina formaban una pareja y los dos sufrieron abuso sexual en la infancia. Recurrieron a un tratamiento porque ambos eran sexualmente disfuncionales. Además, Valentina había padecido una depresión severa y recurrente, y podría recordar los ataques de cólera de su padre causados por el alcohol y los abusos de su madre. Desde el inicio del tratamiento pudo relatar indiferentemente que había tenido un juego incestuoso con sus hermanos en sus últimos años de infancia y en la preadolescencia. A pesar de que no podía recordar con certeza, creía que no había tenido alguna relación de coito. Posteriormente en la terapia surgió una imagen más emocional cuando la terapia sexual revivió los recuerdos de Valeria. Abro comillas. Al tocar lo referente a la erección de Luis, me hizo recordar los tiempos con mi hermano cuando él tenía 13 años y yo 11 años. Íbamos a su cuarto y él se bajaba al cierre de la bragueta, sacaba su pene y me hacía lo que lo tocara. No era agradable hacer esto, era duro. La parte de arriba se veía gomosa con rigurosidades. Yo no quería tocarlo. Durante años, sin recordar esto, veía un pene erecto en todo, sin estar adherido a algo, sino flotando en el aire como el pene de mi hermano, solamente saliendo de sus pantalones sin testículos. Cierro comillas.
Inicialmente ella no podía recordar haber estado interesada en esto, pero con el tiempo, con sentimientos de vergüenza y de culpabilidad, fue recordando su excitación sexual y su interés por el pene de su hermano. Solamente tras haber recordado esto, le recordó el abuso físico de sus padres hacia ella, hacia su hermano y hermana. El relato de Luis fue diferente. No solamente tenía ningún recuerdo de abuso, sino que no tenía ningún recuerdo alguno de su tierna infancia. Durante los 2 primeros años de terapia contó que su infancia había sido feliz, hasta que su padre fue arrestado por insinuación a un hombre en un baño. Su padre pasó tiempo en prisión y a partir de entonces vivió abiertamente una relación homosexual. Luis dijo que había pensado en sus padres y que eran un matrimonio feliz hasta que tuvo lugar ese incidente, ocurrido cuando él tenía 17 años. 2 años después, cuando la pareja estuvo en terapia sexual psicodinámica y en terapia familiar por más de un año, Valentina acaba de recordar los detalles adicionales y la vergüenza que le producía la excitación sexual durante esa actividad con su hermano. Luis repentinamente recordó el abuso sexual de su infancia. Abro comillas. Sucedió cuando tenía 12 o 13 años. Mi padre dejó de trabajar a causa de que tenía una hernia doble. No podía levantar nada, a modo que mi mamá trabajaba para sostenernos. No sé cómo empezamos a hablar del tema, pero un día que estábamos en la casa recuerdo que pregunté a mi padre qué se sentía tener sexo. Él respondió, ven y voy a mostrarte. Y practicó sexo anal conmigo. Esta fue la única vez que sucedió, pero después, cuando hablaba sobre eso con mi hermano, le acaricié el pene, y después se lo acaricié 2 veces aún más cuando estaba dormido o fingía estar dormido. Posteriormente ingresé a los Boy Scouts con mi papi, y otros 3 años en el automóvil cuando 2 de los niños entraron a una tienda. Le conté a mi padre lo que había hecho con mi hermano. Mi padre no dijo, eso no está bien, solo dijo, tienes que tener cuidado cuando cuentes cosas como esas. Había otro niño en el asiento trasero del automóvil, y me dio la impresión de que mi padre y ese niño habían tenido sexo. Cierro comillas. La pérdida de un recuerdo específico y la presentación de una historia blanco de la niñez comúnmente deriva en la falla del funcionamiento mental tras el abuso sexual. Mientras que Valentina mostraba pérdida de recuerdos dolorosos y perturbadores mediante la represión, la descripción de Luis era una pérdida generalizada de la función cognitiva. Sufría de una profunda discapacidad de aprendizaje, la cual lo había incapacitado en toda su vida. No podía aprender temas complejos ni aprobar exámenes provisionales ordinarios. Cuando el tratamiento de Luis pudo recordar el abuso sexual, enseguida notablemente mejoró su capacidad para estudiar y para aprender, aunque no alcanzó completamente el grado que se hubiera esperado para alguien con su inteligencia. La experiencia de esta pareja muestra otro aspecto clínico importante. Las historias de abuso sexual se encuentran en personas que buscan ayuda por una disfunción sexual. Aunque el conjunto de sus historias de abuso resultó especialmente sorprendente en esta pareja, no es poco común encontrar a 2 personas que se casan con un interés compartido en reparar el daño experimentado en su infancia mediante la formación de una familia sin una tendencia sexual destructiva. Hablando un poco más de las formas más leves de negligencia. No todo el abuso sexual o el trauma temprano puede definirse de forma tan extensa y con tanta facilidad. Durante largos años, los psicoanalistas y los terapeutas han relatado o han escuchado historias de sus pacientes en los que hablaban sobre haber recibido enemas, experiencias que consideraban claramente traumatizantes, pero no siempre se pensó que constituía una técnica de abuso sexual. En ocasiones, tales enemas se encontraban autorizados por los médicos. La frecuencia de los enemas, el sadismo y el placer sexual del padre o la madre que lo administra y las condiciones de vida dentro de la familia influyen en esa experiencia. En el siguiente ejemplo que te voy a relatar, el abuso sexual contribuyó a la elaboración de una fantasía sadomasoquista referente al abuso de los enemas y los golpes. Sandra, una mujer que recurrió al tratamiento cuando tenía más de 30 años a causa de su incapacidad para sostener relaciones amorosas, había sustituido la intimidad por la expresión de su sexualidad. Tuvo numerosas aventuras amorosas durante su matrimonio y tendría que acabar las relaciones con hombres que no tenían intención de dejar a su esposa. Mientras Sandra crecía, su padre bebía todas las noches y dominaba a la familia con una ira irracional.
La madre se sometía a él en forma sumisa y trataba de tener a los niños tranquilos, al tiempo que obtenía su propia satisfacción en forma indirecta a través de ellos. Su intimidad con Sandra incluía la aplicación de frecuentes enemas antes de que cumpliera los 3 años. Durante el mismo periodo, el padre la disciplinaba frecuentemente pegándole con un cinturón en las nalgas desnudas. Estas experiencias que llegamos a comprender durante el análisis constituyeron los precursores para el patrón de masturbación de Sandra, el cual inició en la adolescencia. Cuando pasaba largos periodos en la tina en el baño estimulando su ano mientras dejaba correr el agua sobre su vulva. El trauma causado por ambos padres derivó en una erotización compulsiva de su ano y desembocó en el desarrollo de una profunda confusión inconsciente sobre sus aspectos genitales y anales del cuerpo para relacionarse. A medida que crecía, Sandra puso la sexualidad en primer plano, con la intención de conseguir amor, pero en formas masoquistas que replicaban los patrones que se habían iniciado con sus padres, siendo una niña muy pequeña. El hermano de Sandra nació cuando ella tenía 3 años, y ambos padres fijaron una gran atención en él. La niña se sintió desplazada, al igual que sucede con muchos niños con el nacimiento de un hermano. Pero debido a que ese nacimiento tuvo lugar en el contexto de una conducta abusiva, tanto de forma sutil como directa por parte de ambos padres, adquirió un impacto traumático adicional. En el análisis de este aspecto se comprendió que cuando ella tuvo un sueño en que, siendo niña, iba a pescar con este hermano menor, él cogió el gusano mientras que ella no cogió nada. En su mente, el gusano era un tubo hueco parecido a un prepucio. Llegamos a entender que a la edad de 3 años había fijado su atención en el pene de su hermano como principal objeto de interés de los padres, y como consecuencia también se convirtió en su principal objeto de interés. Había elaborado fantasías inconscientes de que ella tenía un pene interno, un tubo similar al del gusano que era su recto, el cual podía definir con sus 2 dedos, en tanto que su vagina tenía una forma más difícil de describir. A través de sus fantasías desarrolló la convicción de que la posesión de un pene similar a un gusano era necesariamente para conseguir el amor. Esto lo que perseguía era una sexualidad promiscua en busca de hombres que pudieran darle la preciada posesión, envidiándolos de que ellos poseían lo que significaba, al igual que en el caso de su hermano, que ellos sentían lo que no podían poseer. Tales dinámicas inconscientes son gráficas pero tanto inusuales del tratamiento psicoanalítico. De lo que se trata en los aspectos concretos de las dinámicas, se le establecieron un trauma corporal y emocional temprano que Sandra había experimentado en manos de ambos padres. El problema explícito para ella se debió a que el nacimiento de su hermano, en lugar de emocionalmente inconveniente, fue traumático. Esta constelación significó que la transferencia y la contrasferencia de la situación del tratamiento también se había impregnada en el trauma, por el hecho de que Sandra se sentía rechazada por su analista al no poder seducir, y ella tenía la intención de traumatizarlo en formas que representaban el equivalente emocional de los constantes de traumas perdidas que había sufrido en su forma de origen en sus relaciones fallidas. Como una reflexión final a estos casos que has escuchado, hay que tener en cuenta lo siguiente: el abuso sexual a menudo coexiste con el abuso físico, pero cualquiera de los dos puede darse como el único tipo de abuso. Ahora vamos a continuar hablando en este podcast sobre los abusos no comprobados. Hay algunos pacientes que tienen sospecha de haber sido abusados en etapas infantiles, pero que en realidad no lo padecieron. Dichos tipos de pacientes entran en 2 categorías: los que sostienen fácilmente que sufrieron abuso y los que pertenecen a una variedad más sutil. Para quienes no se tratan de acusar a los padres, sino que deberían de manera desesperada encontrar una explicación a sus síntomas, su historia y el daño que se han hecho a sí mismos. Las acusaciones falsas de trauma desafortunadamente aumentaron considerablemente. Organizaciones como la False Syndrome Foundation o la Fundación para el Síndrome del Recuerdo Falso han proliferado con el fin de proteger la reputación de familias y trabajadores que cuidan niños y que han sido acusados de llamar la atención de los terapeutas para que no sean demasiado crédulos. En la medida en que la aceptación de la existencia del abuso menores crece, a más adultos presentan relatos que sugieren tal abuso. La naturaleza de los procesos represivos y disociativos que se inducen por los traumas tempranos hacen que la memoria se vuelva poco fiable, de modo que los pacientes requieren tiempo y apoyo en la exploración de sus pasados.
Algunas de estas sospechas de abuso son ciertas y en el transcurso de la terapia pueden ser reconocidas. Otras se desvanecen tras un trabajo posterior sobre estos aspectos. Un terapeuta que llega con demasiada premura a la conclusión de que todos los pacientes que sospechan de que un trauma han sido resultado de un abuso, validará infortunadamente falsas acusaciones y conclusiones e impedirá los intentos de curación al impedir que el paciente se responsabilice de sus deseos incestuosos. Para ello, te voy a plantear un siguiente caso. Laura, una joven de 18 años que durante la terapia recordó que su padre le había agredido sexualmente. Nadie más en la familia recordaba algo sobre ese aspecto, y el relato no parecía consistentemente con la organización de la familia y el nivel de generalidad de funcionamiento de la joven. En la última instancia, el relato se redujo a un recuerdo durante la primera infancia, referente a tomar duchas con su padre y a sentirse apabullada por sus deseos hacia el pene de su padre, el cual pendía amenazantemente. A pesar de que no recomendamos que los padres se duchen con sus hijos, tanto niños como niñas, porque eso estimula fantasías de forma traumática. Dicha conducta no se representa en la clase de abuso severo, directo y en ocasiones repetidos a la que originalmente ella se había referido. En este caso particular, además de la familia siempre estuvo en contra del nudismo parental frente a los niños, de modo que parecía improbable que este suceso hubiera sucedido como lo recordaba la paciente. El padre, que se sintió triste por la acusación, posteriormente se vio aliviado por la evolución de la reconstrucción de su hija, que comenzaba a parecer más bien una elaboración edipídica por los deseos de la primera infancia, posiblemente estimulados por el nadar con el padre, cuando de por casualidad pudo haber visto los genitales de él, o una transmisión inconsciente de los deseos incestuosos del padre hacia su hija. La hija continuó en terapia psicoindividual para explorar profundamente los orígenes y consecuencias de la elaboración de esa fantasía. Un terapeuta ingenuo podría haber apoyado la acusación de esta joven, alentar y emprender la acusada infructuosa e injustificada contra su familia por dicho cubrimiento. Ahora vamos a plantear una diferente categoría. Vamos a hablar ahora de los traumas médicos en la adultez. Cuando el trauma médico sucede en la adultez, afecta no solo al paciente, sino también al cónyuge y a sus hijos. Para ello, te voy a comentar la historia clínica de un paciente llamado Antonio. Antonio, un fornido trabajador de la parte electrónica, le tuvieron que amputar el brazo y el hombro con el fin de evitar la expansión de una gangrena producida por la aplicación de una inyección de rutina. La pérdida de una extremidad para un trabajador manual es muy dura, pero el brazo derecho también implicaba la asociación de la violencia física y su control. Antonio perdió el puño que utilizaba para golpear violentamente contra la pared, para no golpear a su esposa cuando estaba enojado, como su padre lo hacía con su madre. Sin esa defensa en el momento de mayor cólera es difícil para esa situación y el de ella por su rehabilitación. Antonio quedó inmovilizado, su mujer y su hijo se deprimieron y la familia comenzó a desintegrarse. Ahora vamos a hablar del trauma físico en adultos. El abuso físico no solo se reduce a los niños. El abuso de los cónyuges no se debe necesariamente al desarrollo del trauma en la infancia de origen durante la infancia. A continuación, te voy a hablar de un caso donde podemos observar esta situación. Janet, quien acudió a tratamiento con su segundo esposo, habló de un primer matrimonio breve con un hombre que se volvió violento cuando ella estaba embarazada. Los celos que le producía la llegada del bebé y la presión por sus estudios de posgrado se combinaron con un nivel de agresión más alto. En varias ocasiones golpeó a su esposa severamente. Ella empezó a fantasear con el uso de un arma cargada que guardaba en el cajón junto a su cama y con dispararle la próxima vez que intentara lastimarla. Y se dio cuenta de que podría llegar a hacerlo si permanecía en ese lugar. Empaqueteó todas sus pertenencias y abordó el metro para ir a la casa de sus padres. Obtuvo el divorcio sin volver a verlo. Cuando, unos años después, se casó nuevamente, escogió a un hombre obsesivo que no solo nunca la golpeaba, sino que nunca se enfadaba. En la historia temprana de Janet hubo un abuso. Su padre era médico, un hombre muy ansioso pero de carácter muy fuerte e imprudente, que se obstinaba en hacerse cargo del cuidado médico de su familia, incluyendo que las mujeres se hicieran exámenes ginecológicos anualmente. Amenazaba emocionalmente a su esposa e hijos, pero nunca les pegaba. Janet se sentía intimidada por su padre. La relación había sido emocional y físicamente abusiva, con el pretexto del cuidado médico.
Aunque esta relación había creado el escenario para la elección de su primer matrimonio, esto no la condicionó a permanecer con él y tampoco repitió el objeto de su elección en el segundo matrimonio. Ya hemos hablado del efecto del trauma en la niñez, en la preadolescencia, adolescencia y adultez. Ahora vamos a hablar de la mitigación del trauma. Existen numerosos niños expuestos a traumas cuyas familias lograron mitigarlos de todo que se convierten en un estrés relativamente leve. Tal fue el caso de un niño quien su cuidador obligó prácticamente a hacerle una felación. Cuando se le contó a sus padres, ellos no culparon a su hijo y trabajaron activamente con el terapeuta para ayudar al niño a superar el trauma, en otras medidas a través de una psicoterapia poco después del suceso. El factor primario para la mitigación fue el ambiente imperante en la familia. Permitió que el niño dijera a sus padres lo que había pasado. Hacer frente a este grado del trauma requiere una capacidad de sostén por parte de los padres para proteger a sus hijos y respaldar su recuperación cuando la protección falla o se ve invalidada de forma agresiva. En otro caso, un niño de 12 años preguntó a su padre qué significaba masturbación. El padre respondió: "Déjame mostrártelo", y empezó a frotar el pene al niño. Cuando el niño le dijo: "Me duele, papi", el padre dejó de hacerlo y deshizo en disculpas. Posteriormente, el niño le contó a su madre, quien buscó tratamiento para la familia. Durante el tratamiento se supo que el padre había estado bajo un enorme estrés en el trabajo y durante un tiempo se había sentido sin apoyo dentro del matrimonio. Cuando se citó en contexto el momento del abuso, el niño pudo terminar un tratamiento breve sin que quedara huella de un trauma profundo, y la pareja procedió a trabajar en la tensión marital que había provocado la vulnerabilidad del padre. El proceso en el cual las familias mitigan el trauma en situaciones ordinarias es el del mayor interés porque proporciona un modelo para la creación de módulos de un funcionamiento positivo en el enfoque terapéutico del trauma. Estos géneros vamos a profundizarlos en diferentes podcasts más adelante. En las familias que no pueden mitigar el trauma, sus funciones de sostén y contención han sido insuficientes. En terapia, la función de sostén y contención es esencialmente para suplir inmediatamente la eficiencia así de la familia, así como para ofrecer una experiencia que pueda internalizarla por familia, de modo que dicha función y su capacidad de eliminar los efectos tóxicos ayuden a superar el trauma de la familia. Como último, vamos a hablar de los hijos de padres que pudieron sufrir abusos. Hemos encontrado en diferentes casos, como los que hemos mencionado dentro de este podcast. Este fenómeno ya ha sido muy documentado actualmente en los hijos de diferentes víctimas, como pueden ser las víctimas de los holocaustos y de otras personas que experimentaron traumas tempranos, pero también en el caso de muchos niños que han sufrido situaciones de abuso físico o sexual. Algunos de estos padres se vuelven perpetradores del abuso, culpables, o en ocasiones son santurrones, pero muchos de ellos se dedican a tratar de asegurar que sus hijos se encuentren protegidos de los abusos que ellos sufrieron. La identificación proyectiva y la transmisión de las relaciones objetales, sin embargo, son tal de envergadura que resulta casi imposible proteger a los hijos de un acontecimiento o inconsciente de las luchas internas de los padres, según lo que plantea Scharf en sus investigaciones. Para ello, voy a plantear un siguiente caso. Juana lleva a terapia a su hija, Ángela, de 4 años, cuyos síntomas de ansiedad incluían la masturbación frecuente y compulsiva, incluso en frente de sus padres. Era capaz de dejar de hacerlo por sí misma y aún así sus padres se lo pedían, excepto si lo sentaban en sus regazos. Aunque Juana tuvo una historia de negligencia y de abuso sexual, no abusó de Ángela, su única hija, y tampoco lo hizo su esposo. No obstante, hubo tensiones familiares a causa de su propio abuso. Juana era cada vez incapaz de responder sexualmente a su marido Carlos, quien se había vuelto irritable y se deprimía. En esta situación de tensión familiar, los dos recurrían a Ángela, inquietantemente en búsqueda de solaz. Ángela, cuando se sentía amenazada por el sexo, y Carlos, cuando se sentía que no era amado, presentaban inconvenientes. El hecho de que los padres recurrieran a Ángela la hizo tomarse ansiosa por las necesidades de sus padres. Además, la niña se sentía sexualmente ansiosa debido a la gran atención del padre hacia ella, aunque no hubiera contacto sexual directo. Otros factores que contribuyeron a la sexualización de la sintomatología de Ángela: a ella se le daba el cuidado de formas diferentes. A ella la cuidaba una amorosa niñera mientras dos padres trabajaban durante los 2 primeros años y medio de su vida.
y repentinamente la niña perdió su cuidadora cuando los padres se mudaron. La pérdida durante el periodo en que el autoerotismo normalmente aumenta dio como resultado que Ángela estableciera el uso de la masturbación para su propio confort cuando estaba sola o ansiosa. Por ese tiempo, Juana también tuvo una breve aventura amorosa en un intento de escindir un aspecto del sexo gozoso y emocionante cuando se sentía amenazada por la demanda de la entrega física y emocional en su matrimonio insatisfactorio. A pesar de su análisis durante la infancia, Ángela continuó aún en sus años de adolescencia recurriendo a la sexualización para resolver los problemas de la soledad y la depresión, reflejo de la vulnerabilidad más dramática que en Juana hacia el abuso sexual de su propia infancia. Hemos llegado al final de este podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlo. E igualmente agradecemos a todos nuestros pacientes e usuarios que permiten de forma anónima compartir estas historias con nuestros oyentes. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. A moment of clarity.